El podcast de Iván Giovanni es una producción de Vía Records y todos sus derechos están reservados. En términos de lagos famosos, el de Galilea, 21 kilómetros en su punto más extenso y 12 en el punto más ancho. Es un pequeño lago que se las trae. Su tamaño lo hace muy vulnerable a los vientos que soplan desde las alturas de Golán. Ellos convierten al lago en una batidora, cambiando de pronto, soplando primero en una dirección, luego en otra. Los meses de invierno traen este tipo de tormenta más o menos cada 2 semanas, azotando las aguas 2 o 3 días por mes. Cuando Pedro y algunos otros discípulos estaban en medio del lago de Galilea, en una noche tormentosa, sabían que estaban en problemas. La barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento les era contrario. Lo que debería de haber sido un paseo tranquilo de 1 hora se convirtió en una lucha de toda una noche. La barca se tambaleaba, se estremecía como una cometa en el viento primaveral. La luz del sol era un recurso distante. Llovía a cántaros. Los rayos cortaban la oscuridad como una espada de plata. Los vientos pegaban tan fuerte contra las velas que la barca de los discípulos terminó en medio del mar, azotada por las olas. ¿Es esta tal vez una descripción apropiada para la etapa de la vida en la que te encuentras? Quizás todo lo que tengamos que hacer es sustituir un par de nombres. En medio de un divorcio, azotado por la culpa, en medio de muchísimas deudas, azotado por los acreedores, en medio de una recesión, azotado por los paquetes de estímulos y rescatantes financieros, en medio de una enfermedad, azotada por las quimioterapias, en medio de muy pocas esperanzas, azotada por el desahucio médico, a pocos pasos de quedarte sin hogar, azotado por el mal crédito, en medio de una recesión, en medio de alguna enfermedad, en medio de una dificultad emocional, en medio de algo. Los discípulos lucharon con la tormenta durante 9 horas, pasando frío y empapados hasta los huesos. Y a eso de las 4 de la mañana sucedió lo indecible. Vieron que alguien venía caminando sobre el agua. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. No esperaban que Jesús se les acercara de esa manera. Nosotros tampoco esperamos que llegue en forma de un himno sublime, o de un domingo de Pascua, o de un retiro espiritual. Esperamos encontrar a Jesús en los devocionales matutinos, en la comunión de la iglesia, en la meditación. No esperamos verlo en un mercado a la baja, o en una carta de un despido, en una bancarrota o en una guerra. No esperamos verlo en una tormenta. No esperamos verlo en medio de un dictamen médico negativo. No esperamos verlo en ninguno de los malos momentos por los cuales atravesamos. Pero es en estas situaciones que el Señor en ocasiones se hace presente. Es en estas situaciones que Él hace mejor su trabajo, porque en medio de ellas es cuando mejor capta nuestra atención. Jesús respondió al temor de los discípulos con una invitación que merece inscribirse en las piedras angulares de todas las iglesias y en las estrellas y en las estradas de las casas. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Hay poder en esas palabras. Despertar en una unidad de cuidado intensivo y escuchar que tu cónyuge te dice: yo estoy aquí. Perder tu retiro y aún sentir el apoyo de la familia con las palabras: estamos aquí para contigo, papá. Cuando un niñito está jugando pelota y de pronto ve a mamá y a papá en las gradas mirando el partido, la frase "estamos aquí" cambia todo.
Quizás por eso Dios repite tan a menudo la sorpresa: yo estoy aquí, yo estoy aquí. El Señor está aquí, el Señor está cerca. Filipenses 4, versículo 5. Yo estoy en mi Padre y ustedes en mí. Yo estoy en ustedes. Juan 14, 20. No esperamos ver a Jesús en una tormenta. Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelos de la mano. Juan capítulo 10, versículo 28. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno podrán separarnos del amor de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 38. No podemos ir a donde Dios no esté. Mira sobre tu hombro, ese es Dios siguiéndote. Mira la tormenta, ese es Cristo acercándose. Debemos darle a Pedro el mérito porque le creyó a Jesús. Jesús, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Mateo capítulo 14, versículo 28 al 29. Pedro no habría hecho esta petición con un mar tranquilo. Si Cristo se hubiera paseado sobre un mar tan liso como un espejo, Pedro habría aplaudido, pero dudo que se hubiera bajado de la barca. Las tormentas nos impulsan a emprender travesías sin precedentes. En algunos pasos históricos y unos momentos que detuvieron su corazón, Pedro hizo lo imposible, desafió la ley de la gravedad y la naturaleza, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. ¿Qué estaban haciendo los otros discípulos? ¿Cuál era la expresión de su rostro? ¿Pisó algún pez? Y preguntas así. Las tormentas nos impulsan a emprender travesías sin precedentes. Mateo no tenía tiempo para preguntas como esas. De inmediato pasa el mensaje más importante del suceso hacia donde mirar en una tormenta. Pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame, sálvame, Señor. Una pared de agua oscureció su campo de visión. Una ráfaga de viento quebró el mástil y se escuchó el crujido de la madera. Un relámpago iluminó al lago y las olas que parecían los montes Apalaches. Pedro desvió su atención de Jesús y la dirigió a la tormenta. Y cuando lo hizo, se hundió como un ladrillo en un estanque. Préstale más atención a las aguas tormentosas que aquel que camina en el agua y prepárate para que te pase lo mismo. No podemos escoger si las tormentas llegan o no, pero podemos decidir a dónde miraremos. Podemos encontrar un ejemplo directo al mirar la continuidad de la vida. Al visitar la oficina del cardiólogo para checar el ritmo cardíaco, al visitar al doctor que atiende tu diabetes, al visitar al abogado que lleva el caso de tu divorcio, al visitar las oficinas del IRS, al visitar las oficinas de los impuestos. Acompáñame a ver este cuadro hipotético. Estoy en la oficina del cardiólogo. Mi ritmo cardíaco no se está comportando nada bien. Va y viene a la velocidad de una carrera de NASCAR y al ritmo de un mensaje de clave Morse. Así que fui a un especialista después de revisar mis exámenes y de formularme algunas preguntas. El doctor asintió deliberadamente y me pidió que esperara en su oficina. Cuando era niño no me gustaba que me enviaran a la oficina del director. Como paciente no me gusta que me envíen a la oficina del doctor, pero fui y me senté y enseguida noté la enorme cosecha de diplomas del doctor. Estaban por todos lados y eran de todas partes. Un diploma era de la universidad, otro era por haber completado su residencia o su maestría.
Cuanto más miraba sus logros, mejor me sentía. Estoy en buenas manos. Justo cuando me recostaba en la silla para relajarme, la enfermera entró con una hoja de papel. El doctor lo verá en unos minutos, me explicó. Mientras tanto, quiere que se familiarice con esta información. Es un resumen de la condición de su corazón. Bajé la vista de los diplomas al resumen de mi problema. Mientras leía, comenzaron a soplar vientos contrarios. Palabras que no quería escuchar, como fibrilación arterial, arritmia, ataque embólico y coágulos de sangre, hicieron que me hundiera en mi propio mar de Galilea. ¿Qué le pasó a mi paz? Hace un momento me sentía mucho mejor, así que cambié mis estrategias. Contrarresté el diagnóstico con los diplomas. Entre los párrafos de malas noticias miraba a la pared como un recordatorio de las buenas noticias. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Su invitación es a ser valientes. No es un llamado a la ingenuidad ni a la ignorancia. No es que estemos ajenos a los retos abrumantes que trae la vida. Es que debemos contrarrestarlos con una mirada larga y tendida a los logros de Dios, a los diplomas que cuelgan en la pared de los cielos. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Haz lo que sea necesario para mantener tu mirada en Jesús. Pedro aprendió a hacer esto. Después de unos instantes, revolcándose en el agua, se dirigió a Jesús y clamó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Mateo capítulo 14, versículo 30 al 32. Jesús pudo haber calmado esa tempestad horas antes, pero no lo hizo. Quería enseñarles una lección a sus seguidores. Jesús pudo haber calmado tu tormenta también hace mucho tiempo, pero no lo ha hecho. ¿Querrá el Señor enseñarte alguna lección? ¿Crees que la lección podría ser algo como: las tormentas no son una opción, pero el temor sí? ¿Crees que el Señor quiere que pongas tu mirada en el Señor? ¿Crees que Él quiere que dejes de ver la tormenta y lo veas a Él? ¿Qué es lo que el Señor nos querrá enseñar? ¿Querrá el Señor enseñarte a confiar más profundamente en Él? ¿Querrá el Señor enseñarte a confiar plenamente en la capacidad de ese doctor de doctores que profesamos? ¿O en ese Rey de Reyes y Señor de Señores que predicamos? ¿Querrá el Señor enseñarte la capacidad del abogado de abogados que vociferamos? ¿Querrá el Señor enseñarnos a tener paz en ese príncipe de paz que nos gloriamos? ¿Querrá el Señor enseñarnos a confiar en el pastor de pastores? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor? Dios colgó sus diplomas en el universo. Los arcoíris, los atardeceres, los horizontes y los cielos adornados con estrellas. Registró sus logros en las Escrituras. No estamos hablando de 6,000 horas de vuelo. Su currículum incluye que abrió el Mar Rojo, que cerró la boca de los leones, que derrotó a Goliat, que resucitó a Lázaro, que calmó las tormentas, que caminó sobre las tempestades. Su lección es clara. Él es el capitán de todas las tormentas. ¿Estás asustado con la tuya? Entonces mantén tu mirada en Él. ¿Estás aturdido con tu problema? Entonces pon tu mirada en Él. ¿Estás temeroso de la enfermedad que te embarga? Entonces pon tu mirada en Él. ¿Estás dudando en esta oscura pandemia? Pon tu mirada en Él. Necesitas poner tu mirada en el Señor. Necesitamos poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Haz lo que sea necesario por mantener tu mirada en Jesús. Reflexionemos juntos. Dedica algún tiempo para meditar en lo que hemos escuchado. Escribe tus pensamientos y respuestas a las siguientes preguntas. ¿En qué mantienes típicamente tu mirada durante los tiempos tormentosos de la vida? ¿En Dios? ¿En otros? ¿En un mecanismo de afrontamiento? ¿En un plan B?
¿Por qué esas cosas captan tu mirada? Imagínate por unos momentos cómo habría sido ser un discípulo en esta historia, en una barca en medio del mar de Galilea durante una tormenta. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué tipo de pensamientos habrías tenido? Ahora imagínate que de pronto Jesús se hubiera aparecido en medio de tu temor y de la incertidumbre en la barca. ¿Cómo habría cambiado tus pensamientos y tus sentimientos? Piensa en la tormenta que estás atravesando en este momento. ¿Cuáles son tus temores en medio de ella? Enuméralos. ¿Qué diplomas tiene Dios que Él permitiría aliviar? ¿Qué diplomas tiene Dios que le permitirían aliviar esos temores? Por ejemplo, fortaleza, perdón o amor. ¿Qué diplomas tiene Dios? La palabra de Dios para ti el día de hoy permite que en estos pasajes de las Escrituras que hoy te leo, te recuerden que Dios te ayudará a superar tus temores. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, versículo 9. El Señor no solo te quita el miedo, lo reemplaza con fortaleza y valor. Pero ahora así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel: no temas, que yo te he redimido, te he hallado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces el agua, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios. Isaías capítulo 43, versículo 1 al 3. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no se las doy a ustedes como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden. Juan capítulo 14, versículo 27. Esas son las palabras de Cristo. Recibe su paz como un regalo que ya te ha ofrecido. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa el temor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. Tu temor no es de Dios, ni viene de Él. De hecho, su amor expulsa el temor. Hagamos la siguiente oración juntos, silenciosamente o en voz alta. Cuando termines de orar, mantente un rato en silencio para escuchar la voz de Dios. Dios, te doy gracias por recordarme tu poder en este día. Tal como Jesús caminó sobre el agua, así puedes calmar las tormentas a mi alrededor. Siento miedo a menudo. Cuando la vida se vuelve tormentosa, no puedo ver la salida. Lo que no puedo controlar me hace sentir vulnerable. Ayúdame a mantener la mirada puesta en ti. Recuérdame quién eres, de lo que eres capaz. Calma mis temores y reemplázalos con paz. Calma mis pensamientos ansiosos. Ayúdame a amar a las personas que me rodean y acompañarlas. Algo que no es fácil durante un momento difícil. Cada vez que sienta temor o que mis pensamientos estén fuera de control, permite ver la imagen de Cristo caminando sobre el agua, extendiendo su mano para ayudarme. Que pueda confiar en Cristo más que en mí mismo, más que en otros, más que en lo que entiendo. A enfocarme en momentos como este, te ruego que siempre pueda mantener mi mirada fija en Él. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Dios te ayudará a vencer tus temores.